¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal, Estudiando el Verbo. Sean ustedes bienvenidos. Sí, y vamos a empezar. Pero antes de hacerlo, quiero invitarles ahí donde están para que pidamos la dirección del Espíritu Santo. ¿Me acompañan? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, oh Señor, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, Padre eterno, en esta hora por este privilegio que tenemos de abrir tu palabra, de que nos permitas escudriñar más aún acerca del carácter, de la naturaleza de tu Hijo amado Cristo Jesús. Permítenos, Padre eterno, que tu Espíritu Santo nos lleve a la verdad y que podamos definir y discernir, ¿sí?, todas estas cosas que muchas veces ignoramos por falta del estudio de la Biblia, por falta de un estudio serio acerca de cómo, sí, y por qué es el carácter de nuestro amado Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno, perdona nuestros pecados, bendice a cada una de las personas que han de mirar, han de escuchar este video, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Amén. Bien, vamos con el segundo postulado de los prelazarios, donde establecen que Jesús fue tentado como Adán antes de la caída, sin propensión natural al mal. ¿Qué quiere decir esto? Que en este postulado veremos que Jesús no tenía esa inclinación natural hacia el mal como casi todos hoy nosotros en este mundo. Así que vamos a iniciar entonces, ¿verdad? Adán pecó sin poseer propensiones o tendencias o inclinaciones al mal. Por eso su pecado fue diferente al pecado de su descendencia, que ya poseyó una inclinación al mal, ¿verdad? En efecto, nosotros no introdujimos el pecado, ni la muerte, ¿verdad? Provino de nosotros, sino provino de él. ¿De quién? De Adán, ¿verdad? De Adán. Y en Adán hoy nosotros tenemos muerte, pero en Cristo tenemos vida, ¿verdad? Tenemos vida. Por tanto, dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, el primer Adán, y por el pecado la muerte, ¿sí?, así la muerte pasó a todos los hombres. Esta afirmación es contundente, ¿verdad? Así la muerte pasó a todos los hombres, ¿sí? Es decir, todos fuimos, como dice el apóstol Pablo, dejamos, o Dios quitó su gloria de nosotros, ¿verdad? Una vez que Adán desobedeció a lo que ya en el libro de Génesis, en el capítulo 2, le había dicho que si probaran del árbol de la ciencia y del bien y el mal, de cierto morirían, ¿verdad? Y aquí esta afirmación del apóstol Pablo, ¿sí?, nos confirma lo que Dios ya le había dicho a Adán antes de que hubiera pecado, ¿verdad? Recordemos que pecado, de acuerdo a lo que dice el apóstol Juan, una de sus epístolas, pecado es transgresión de la ley,
apartarse de Dios, ¿verdad? De manera que, por eso el apóstol dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice que no hay justo ni uno solo, ¿verdad? No hay ni uno justo. Todos necesitamos de un Salvador, ¿verdad? Y ya nosotros sabemos que en Cristo está la salvación, ¿verdad? En Cristo está la salvación. Así que tenemos que aceptar la justicia divina, la gracia divina que nos es imputada a través de la obra, el sacrificio, ¿sí? La vida y la resurrección de Jesús y la intercesión que está haciendo ahorita allá en el cielo por nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 5:14, la muerte reinó desde Adán, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, en la cual es figura del que había de venir, figura del que había de venir. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios rápidamente y vamos a confirmar esta cita de Romanos 5:14. ¿Me acompañan? En Romanos 5:14. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el libro de libros? Romanos 5:14. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que había de venir, ¿verdad? El cual es figura de aquel que había de venir. Es interesante esta parte que dice que aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, ¿verdad? Esto nos lleva a entender que por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo, todos están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ver qué dice el comentario bíblico adventista en esta cita por demás interesante de Romanos 5:13, ¿verdad? Romanos 5:14. El comentario bíblico adventista dice, al hablar de la manera de la transgresión, dice, es decir, en la misma forma que pecó Adán en contra de una orden expresa de Dios, aunque los hombres solo tenían un imperfecto conocimiento de la voluntad de Dios, tal como les era revelado por la naturaleza y la conciencia, en cierta medida eran culpables, pero descontando los posibles grados de culpabilidad individual, la muerte reinaba igualmente sobre todos, hasta los niñitos estaban bajo ese dominio, ¿verdad? Contrario a lo que algunos piensan, de que esto es contrario a lo que algunos piensan, de que no estamos en pecado, ¿verdad? No estamos en pecado. Que el hecho de que nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, esté presente,
no estamos en pecado. Lo que dice la Biblia es todo lo contrario, ¿verdad? La muerte reinó desde Adán, aún sobre los que no habían pecado, con una tradición semejante a la de Adán, ¿verdad? ¿Por qué Adán es figura del que había de venir? Porque el que había de venir no había de tener una tendencia innata a la transgresión como la que tuvieron los descendientes de Adán, ¿verdad? El N.G. de White, en su matinal, A fin de conocerte, página 367 del año 2008, dice: los hombres están contaminados con pecado y no pueden tener un concepto adecuado del carácter odioso del mal. Es decir, el pecado para el hombre hoy en día no representa lo que para Cristo representaba el pecado, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo, ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, si no mal recuerdo, vamos rápidamente, al hablar acerca de los últimos días, segunda de Timoteo capítulo 3, dice: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, abusadores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que amarán más los deleites más que a Dios. Eso nos habla acerca y confirma lo que el N.G. de White dice aquí en este matinal, en la página 367, otra compilación más ahí añadida en el 2008, ¿verdad? Y hago énfasis de la fecha, porque algunos van a argumentar que ya los libros del N.G. de White están corruptos, etcétera, etcétera, ¿no? Recuerden que hay mucho material que el N.G. de White escribió y que no había sido estudiado, no había sido analizado, y poco a poco la Fundación White, ¿verdad? Los encargados de los que tienen la custodia de los libros del N.G. de White van completando, ¿sí?, con otras citas, ¿sí? Si se quisiera esconder este tipo de citas para poder argumentar que se está considerando una nueva teología, ¿verdad?, no se pondrían las fechas, simplemente, ¿verdad? No se pondrían las fechas. Cualquiera que tenga duda y que quiera investigar acerca si son originales estas citas, tendría que ir directamente a la fundación y comprobar, ¿sí?, físicamente todas estas citas, ¿verdad? Sigamos adelante, cerramos el paréntesis. Dice, igual ahí en ese mismo libro, en la página 68, esta cita también añadida en 1964, dice: pero Cristo odió el pecado con odio perfecto, ¿verdad? Y en otro libro dice: no debe de haber la menor duda en cuanto a la perfecta libertad de pecaminosidad en la naturaleza humana de Cristo. No debe haber duda en cuanto a la perfecta libertad de pecaminosidad en la naturaleza humana de Cristo, ¿verdad? Bien, en el lugar de Adán antes de la caída, el deseado de todas las gentes, en la página 92, en otra cita añadida igual, en 1955, miren lo que dice: muchos sostienen que era imposible para Cristo
ser vencido por la tentación. En tal caso, dice ella, no podría haberse hallado en la posición de Adán. No podría haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Dice, muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. ¿Por qué? Porque se duda o no se tiene, según Elena G. de White, esos que sostienen que es imposible para Cristo ser vencido por la tentación, porque ellos afirman que Cristo, ¿sí? Como si no se hubiera despojado de su naturaleza divina, ¿verdad? Pero la Biblia es categórica en ese sentido. Si así fuera, dice Elena G. de White, en tal caso no podría haberse hallado en la posición de Adán, no podría haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar, ¿verdad? Si tuvieran razón estos que sostienen eso. Y Elena G. de White, en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1102, miren lo que dice, y esto es muy importante, ¿verdad? Sé cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupéis de la naturaleza de Cristo. ¿Por qué dice esto? Porque muchos opinan y dicen, sin tener claro quién es Jesús, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Dice, no lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Esto es importante, ¿verdad? Si nosotros decimos que Jesús tenía la naturaleza caída, entonces estamos cayendo en un error, ¿verdad? Él dice, no lo presentéis ante la gente con un hombre con tendencias al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 1, versículos desde el 6 al 7. Se podía caer y cayó por la transgresión. Por causa del pecado, su posterioridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo era el unigénito de Dios. Noten que hay una diferencia entre Adán y el segundo Adán, ¿verdad? Adán fue hecho a semejanza de Dios, ¿verdad? A semejanza de Dios. Pero dice ella, pero Jesucristo era el unigénito de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentado la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él la tendencia alguna al mal. Fue asediado por las tentaciones en el desierto, como lo fue Adán por las tentaciones en el Edén. También está ahí en la carta 8 de 1895, ¿verdad? Sigue diciendo ella, la prueba para Cristo fue más grande que la de Adán y Eva, porque Cristo tomó nuestra naturaleza caída, pero no corrompida. Y no se corrompería a menos que recibiese las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios. Esa es la grande diferencia, ¿no? Nosotros prestamos más oído muchas veces a lo que dice Satanás, ¿verdad?, que a lo que dice Dios.
la persona de Cristo, ¿sí? La persona de Cristo, el Señor Jesucristo, prestó, como siempre, más al consejo divino. En la Revista del Herald de mayo 23 del año 99, miren lo que dice: Cristo pasó sobre el suelo en donde Adán tambaleó y cayó. Como sustituto y garante del hombre, Cristo redimió la vergonzosa caída de Adán y guardó el camino del Señor. Y en otra cita de Gleaner de agosto del 3 de agosto del 19, miren lo que dice Cristo: la apropiación de nuestros pecados, declaró: me pondré en lugar de Adán, tomaré sobre mí mismo la penalidad de su pecado. Él tendrá otra prueba, tendrá los privilegios y oportunidades de un hombre libre, y se le permitirá ejercer su poder de elección otorgado por Dios. ¿Verdad? Otorgado por Dios. Cristo tomó el lugar de Adán antes de la caída. Es decir, fueron probados ambos en semejante posición, ¿sí? En semejante posición, ¿verdad? No puedo decir en igualdad de naturaleza, porque Adán fue, aunque también era hijo de Dios, Jesús era el unigénito, ¿verdad? El unigénito de Dios. Número 3. Por nuestra naturaleza somos malos, pecadores y mortales. Por consiguiente, se requería que el Hijo de Dios no heredase la naturaleza pecaminosa de Adán para podernos dar vida. Es otra afirmación prelapsaria, ¿no? Nosotros, hijos de Adán, después de la caída, no podemos estar en lugar de Adán antes de la caída para ser tentados sin antecedentes como lo fue él, porque venimos ya con una herencia pecaminosa. Pero Jesús, el Hijo de Dios, sí, porque como Adán estuvo en perfecta libertad de pecado por haber sido engendrado por Dios mismo. De esto se deduce que ningún hijo de Adán tiene derecho a la vida eterna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya el apóstol Pablo dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Todos estamos destituidos por la gloria de Dios. Por eso vino Jesús, ¿verdad? Para darnos vida, ¿verdad? De esto se deduce que ningún hijo de Adán tiene derecho a la vida eterna, ¿verdad? Por eso vino Jesús, para darnos esa vida eterna, ¿verdad? En la sentencia divina, ahí en Génesis 2:17, el día que de él comieras del árbol prohibido, morirás. Puede leerse la pérdida de ese derecho a la vida que había tenido el primer Adán, y junto con él toda la descendencia perdió ese derecho, porque su progenitor no podía procrear seres que tuviesen una naturaleza perfecta, ya que no poseía de ninguna manera
que si heredamos la condenación que cayó sobre el primer Adán, heredamos también su pecado, ¿verdad? Ya dijimos ahí en el segundo video acerca de que Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero ya sus hijos ya no fueron a imagen de Dios, sino a imagen y semejanza de Adán, ¿verdad? Ya no tenían la naturaleza de Adán antes de la caída. El salmista dijo: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Salmos 51:5, dice David. Desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarriarían los que hablan mentiras. Salmos 58:3. Rebelde te he llamado desde el seno materno, dice el profeta Isaías 48:8. Y el apóstol Pablo describió la realidad que todos conocían, que el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y la muerte por el pecado, y así también la muerte se extendió a todos los hombres, por cuantos todos pecados. Romanos 5:12. Todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:3, ¿verdad? En el versículo 2, el apóstol Pablo nos considera hijos de la desobediencia, ¿verdad? Pero noten como el apóstol Pablo dice, todos nosotros en otro tiempo. Sí, sin duda está hablando acerca de los que y hemos aceptado la gracia y la misericordia de Dios a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Pues y con el propósito, dice esto, para que ya no andemos en esos mismos caminos, ¿verdad? Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, como hijos de la ira, lo mismo que los demás, sí, los mismos que los del mundo, ¿verdad? El R.G. de White, en la Review and Herald, el 16 de abril del 01, dice: la naturaleza humana fue corrompida en su misma fuente. ¿Cómo es eso? La naturaleza humana fue corrompida en su misma fuente. ¿Puede decirse de Jesús que era por naturaleza hijo de la ira, hijo de desobediencia? De ninguna manera, ¿verdad? Él era el Hijo de Dios. Él no heredó ni el pecado, ni la culpa, ni la condenación de Adán. Esto es algo importante, ¿verdad? Contraria a lo que algunos piensan dentro de nuestra propia iglesia, dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Él fue una fuente de vida, no una fuente de corrupción, ¿verdad? Sigue diciendo Elena G. de White: la herencia de los hijos es el pecado. El pecado los separó de Dios. Jesús dio su vida para poder unir los lazos rotos a Dios. En relación con el primer Adán, los hombres no reciben ninguna otra cosa que culpa y sentencia de muerte. Pero Jesús da un paso adelante y pasa sobre el terreno donde Adán cayó, sufriendo toda prueba en ayuda del hombre. Redime la caída y el fracaso vergonzoso de Adán al salir sin mancha de la prueba. Seamos realistas y consistentes. Si recibimos la sentencia de muerte de Adán, es porque heredamos su pecado y su culpa. Sin duda esto es contrario a la posición que tienen los poslapsarios, ¿verdad? Es contraria, ¿verdad? En esta cita del Espíritu de Profecía que acabamos de leer, vemos que la herencia que la descendencia de Adán recibe es el pecado, su culpa y sentencia de muerte. Los hijos de Adán son malos por naturaleza, ¿verdad? Los hijos de Adán son malos por naturaleza. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a la palabra de Dios, a la Biblia, al libro de libros, en Mateo 7:11. Mateo 7:11.
¿Qué dice la palabra de Dios? Pues si ustedes son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, ¿verdad? Es interesante esta afirmación que hace Jesús, ¿verdad? Si ustedes que son malos, ¿verdad? Jesús no se está comparando aquí con los demás, ¿verdad? Dice, si ustedes que son malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿verdad? Pues el apóstol Pablo dijo, todos mueren en Adán y necesitan de alguien que no reciba esa herencia mala y condenada para poder darles vida, y ese alguien es Cristo. Vamos a 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, 22. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos mueren en Adán y necesitan de alguien que no reciba esa herencia mala y condenada para poder darles vida, y ese alguien es Cristo. ¿Sí? Cristo es el único que nos puede dar vida y vida en abundancia, ¿verdad? El profeta Jeremías, ahí en el capítulo 7, versículo 9, miren lo que dice, ¿verdad? Y esto confirma lo que Jesús dice acerca de nuestra naturaleza de maldad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Ah? Ahí en Génesis 8:21 dice, el intento del corazón del hombre es malo desde su niñez. Y en el capítulo 6, versículo 5 dice, toda la intención de los pensamientos de su corazón, ¿sí?, era solo siempre hacia el mal. ¿Verdad? Toda la intención de los pensamientos de su corazón del hombre era solo siempre el mal, ¿verdad? El N.G. de White, en el Deseado de todas las gentes, página 143, en una cita añadida en 1955, miren lo que dice: por naturaleza el corazón es malo. Y Howard Gardner dice: después que Adán y Eva pecaron, estuvieron bajo la esclavitud de la ley, y en Señales de los Tiempos, en una cita de 2 de octubre del 88, miren lo que dice: era imposible para quienes se habían una vez debilitado a sí mismos por la transgresión cumplir con los requerimientos de Dios. La consecuencia y la penalidad del pecado estaba sobre la raza. ¿Verdad? Y en otra cita, igual en Señales de los Tiempos, del 2 de octubre del 88, también viene esa parte. Y en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 253, también en una cita añadida en 1971, todo lo que podamos hacer por nosotros mismos está contaminado por el pecado. En otra cita más del N.G. de White, la abreviatura la desconozco, es GC 88 555, la naturaleza errante y pecaminosa del hombre. Y en el libro La Educación, página 28, en una cita añadida igual en 2008, dice: hay en su naturaleza una inclinación al mal, una fuerza que sin ayuda no podrá resistir. No hay hombre que no peque, ¿verdad? Primera de Reyes 8:46. No es justo delante de ti ningún viviente, Salmo 143:2. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20. Todos están bajo el pecado, como está escrito: no hay justo ni aún uno, Romanos 3:9 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
Y la verdad no está en nosotros. Primero de Juan 1, 8 y 10. De la punta de pie a la cabeza no hay nada sano en ustedes, todo es herida, golpes, podrida llaga. Nadie se las ha curado ni vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite. Isaías 1:6. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie. Job 14:4. ¿Qué es el hombre para que sea puro, o nacido de mujer para que sea justo? Job 15:14. ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Proverbios 29. ¿Puede este prontuario de la naturaleza humana, de los hijos de Adán, con sus tendencias pecaminosas, heredadas y cultivadas, ser el mismo prontuario de la naturaleza humana del Redentor del mundo? Malo, impotente, contaminado, inmundo, errante, pecaminoso, merecedor por naturaleza de la penalidad del pecado, etc. Por supuesto que no. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible, dice el apóstol Pablo ahí al hablar de capítulo 15, versículo 50, al hablar acerca de cómo seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible, ¿verdad? La humanidad no puede elevarse sobre sí misma porque el pecado de su progenitor terrenal fue hecha o constituida pecadora. Romanos 5:19. Todos están bajo pecado. Romanos 3:9. Pero aunque todos estábamos muertos en delitos y pecados, lo que significa muertos espiritualmente por ser carnales desde el nacimiento, viene Cristo para darnos vida. Efesios 2:5. Un muerto no da vida a otro muerto. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, y el último Adán, espíritu vivificante, es decir, el que da vida. 1 Corintios 15:45. Y estimados hermanos, hasta aquí nos detenemos en este pequeño análisis, este pequeño estudio acerca de la naturaleza humana de Jesús, ¿verdad? Estamos revisando algunos postulados de los que son llamados prelapsarios, ¿sí? Los que afirman que Jesús heredó de parte de Dios